Para hablar del pueblo de Israel es necesario buscar en la historia, buscar en la historia tanto las más antiguas, libros sumamente antiguos como la Torá, la Tanakh, la Biblia, libros antiguos como el de Flavio Josefo, y las guerras de los judíos y la destrucción de Jerusalén, es lo que nos hace pensar acerca de que hubo un tiempo, hace 2000 años, de que un linaje descendiente de Abraham vivía en esos lugares, estaban allí en esos lugares. Después, con el Imperio Romano, fueron las guerras que llevaron a sacar a los judíos de los pueblos, de esas tierras de Israel. Tenemos que comenzar por ahí, que hay muchos libros que aseguran que esas tierras una vez fueron del pueblo de Israel. Ahora, quiero ir más allá de la historia, después del año 136, cuando eh, ya sacan a todos los judíos de allí, destruyen el templo en el año 70, en 136 ya sacan todos los habitantes de ahí. El imperio romano decide poner aparte de esa ciudad, un nombre que antes llamada Judea, pone el nombre de Palestina por el Palacio Monte Palatino que está enfrente, está ahí en Roma, frente al Coliseo, por cierto, los que hayan ido. Vamos a ver que ahí hay un pequeño montaña que se llama el Monte Palatino. Ok, lo que quiero llevarte es que a través de los años de la historia luego, por lo menos en 1016, fueron sacados de Crimea, que pertenecía hasta hace poco a Ucrania. Hoy actualmente le pertenece a Rusia. Fueron llevados a Polonia. De 1445 Lituania fueron sacados de ahí y mandados a Crimea. En 1495 fueron sacados de ahí, de este lugar y llevados a Polonia. Alemania lo saca en 1348, 1510, 1551. En Francia, 1182, 1306, 1321, 1394. En Gales fueron sacados en 1290. Y era sacados esos habitantes judíos, ese linaje, eran sacados, eran perseguidos por todas partes. Y ellos tenían que ir y habían matanzas de ellos. Eran acusados de que habían matado a Jesús y eran perseguidos. Tenían que pagar que si el tributo por sangre, por haber matado al Mesías, y muchos tributos los obligaban. Era un tiempo bastante difícil por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica persiguiendo a los judíos. Por otro lado, también iba creciendo el Islam. El Islam iba también persiguiendo a los judíos, aunque en cierta parte algunas veces era un poco más, diga, los toleraban un poco más. Por tiempo, depende de quién estuviera mandando. Lo que quiero decirte, que eran perseguidos por todos lados. Cuando vamos a ver que para 1492 hay una orden de expulsión de todos los judíos sefarditas de España. El sultán Bayazar Cid invitó a los judíos a establecerse en el Imperio Otomano. Se disfrutó de una tolerancia donde ambos eran beneficiados, una tolerancia que no solía encontrarse en países cristianos. Había cierta tolerancia, pero depende del sultán que venía mandando. Lo cierto es que en 1492 era el último año que tenían para salir de España, estos judíos, y toman unos barcos llamados de otro judío llamado Cristóbal Colón, que él ocultó pues su linaje y fueron llevados a América. Estos judíos fueron llevados a América. Por otra parte, vamos a ver que hay un personaje en la historia que se llama Martín Lutero, que nace en Alemania, y el 31 de octubre de 1517, él clava sus tesis, 95 tesis, en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia, el paganismo, como un abuso que él creía que estaban presentes en la iglesia, y pedían una disputa teológica en la que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en sus tesis no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias. Lo cierto es que este hombre Lutero, ahora se va contra la Iglesia Católica. En un presente habla bien de los judíos, pero después, al poco tiempo, como ve que no se convierten al luteranismo, empieza a hablar muy mal de ellos y empieza
su odio hacia el pueblo judío, porque estamos hablando de que 1500, para que, y en Alemania es donde vamos a ver que esos soldados más adelante, esos niños que van creciendo a través de generaciones, van escuchando este tema acerca de los judíos y como que le fue preparando el camino a Adolfo Hitler. Vamos a ver que escribió un libro sobre los judíos y sus mentiras. Y él lo publicó en 1543. Escribió que debía realizarse en contra de los judíos acciones como quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarse sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos, los tratados así, gusanos venenosos, a realizar trabajos forzados o a expulsarlos para siempre, según la opinión del doctor Robert Michael. Parece que Lutero también aprobaba el asesinato de judíos. Entonces le estaba preparando el camino a Adolfo Hitler. De 1500 a 1543, cuando escribe el libro, hasta 1942, que más o menos que empieza Hitler, que toma el mando, la Segunda Guerra Mundial, mira cómo le fue preparando. Este problema ocurrió en Frankfurt, Alemania, el 22 de agosto de 1614. Mira, un pogrom, que era matar a judíos. ¿Ves? Ya venía preparado desde quién, desde los luteranos, ¿ves? Luteranos, los que creyeron en Martín Lutero. Alemania, Frankfurt. Esa noble ciudad hay un gran número de judíos, pobres, ricos, hombres, mujeres y niños. Son unos 4 o 5 mil. Tenían su propio barrio y sinagoga, que se les permitía administrar según su preferencia. Mediante la usura se hicieron muy ricos, estafando a los cristianos y se apoderaron de lo que era suyo. Era lo que se decía, ¿ves? No, ellos se han apoderado de lo que es nuestro. Ellos no, con usura nos quitaron lo nuestro. Le pedían prestado y le pagaron muchos intereses. Eso fue lo que se vendió. ¿Para qué? Para poderlos asesinar y que ocurrieran estos pogroms como el que sucedió el 22 de agosto de 1614. Entonces, el 22 de agosto del año 1614, oí que llegaba un gran número de oficiales que habían planeado asaltar y saquear la judería sin perdonar cuerpos ni vida, muchas de las cuales efectivamente fueron tomadas. El 22 de agosto, entre las 6 y 7 de la mañana, se produjo un gran clamor ante la puerta del barrio judío. Los judíos pronto se dieron cuenta del mal y rápidamente cerraron su barrio, trayendo barriles, mesas, bancos vacíos para construir como un baluarte detrás de su puerta. Recogieron adoquines y los llevaron a sus casas para tirárselos a los aprendices. Se defendieron valientemente, pero los aprendices pronto lograron entrar en el barrio, embistiendo, empujando y derribando con fuerza la puerta. Otros irrumpieron en la primera casa, mientras que un tercer grupo utilizó escaleras para cruzar el muro. La noche oscura los invadía y cada vez más se encendían faroles y faroles, irrumpiendo una casa tras otra. Tomaron el botín de los judíos y los expulsaron. Pero cuando un judío lograba dominar a alguien, éste regresaba a casa con cicatrices. A uno lo apuñalearon, a otro lo golpearon, a otro incluso lo arrojaron por la ventana y a un sastre le cortaron la oreja. Se dice que desde el 22 de agosto hasta el 23, el saqueo duró alrededor de 13 horas. Muchos habían saqueado tanto que se cansaron y tampoco escatimaron en vino. Bebieron en cubos, tinas, cubos y tazas, derramando mucho. Fue un espectáculo lamentable. ¿Ves? Así como este tipo de pogromos, ocurrieron muchos. En 1762 subió al poder Catalina la Grande en el territorio ruso. Grandes extensiones territoriales. Desde 1795, Polonia desapareció del mapa por una invasión rusa, y en aquellos grandes territorios habían 2 millones de judíos esparcidos en comunidades judías. Catalina la Grande delimitó a los judíos en zonas restringidas y les impuso impuestos especiales y condiciones laborales. Eso es en Rusia, Ucrania y tenían grandes territorios. Catalina la Grande en 1762. Nicolás I de Rusia. Vamos a ver que entre 1796 y 1855 fue un zar del Imperio Ruso y rey de Polonia entre 1825 y el 55. Fue hijo del zar Pablo I y Sofía Dorotea de Württemberg. Tronó
Accedió al trono tras la muerte de su hermano Alejandro I y ordenó, mira lo que hace este hombre, ordenó reclutar a niños judíos para obligarlos a un tortuoso entrenamiento militar. Aquellos niños eran arrancados de los brazos de sus padres entre los 9 y 12 años de edad. Ese entrenamiento tenía una duración de 25 años. Ahora tenían que pagar un servicio militar por 25 años desde niños, los cuales la mayoría nunca volvió a ver a sus padres. ¿Ves? Esto lo que sucedía, le arrancaban los niños a sus padres y los ponían al servicio militar ruso. Estamos hablando de cosas que fueron sucediendo en aquellos momentos tan difíciles para el pueblo de Israel. Si él accede al trono, sacan la cuenta, si accedió al trono tras la muerte de su hermano Alejandro I, él fue rey entre 1825 y 1855 y eran unos niños entonces. Estos niños posiblemente estuvieron en la Primera Guerra Mundial y sus hijos en la Segunda. Y sabemos que Rusia fue el que derrotó al Imperio Alemán. Stanley es el que derrota a Hitler. Bueno, lo que te quiero decir tras todo esto es que tras todos estos movimientos y persecuciones que hay atrás de la historia, desde de la Santa Inquisición, que no tenía tolerancia ninguna con respecto a los judíos, ellos tenían que tomar una decisión. Y para lo que hacen una especie de reunión. El primer congreso sionista que se hace en la ciudad de Suiza en 1897. Aquí podemos ver una foto de ese congreso cuando se reúnen en Basilea, 1897. O sea que vamos a ver que antes de la Primera Guerra Mundial se hace este congreso y se empiezan a recoger fondos para establecer un Estado judío. ¿En dónde? En su tierra, en Israel, Jerusalén, la que estaba sido prometida desde Abraham. Lo cierto es que esta tierra en ese momento estaba dominada por el Imperio Otomano. No existía una tal Palestina. Yo tengo muchos mapas antiguos donde no existía una Palestina. No existía. Eso era la Siria otomana. Era lo que había allí. Lo cierto es que se empiezan a hacer gestiones para establecer un Estado judío. Este hombre, que es Theodor Herzl, es uno de los fundadores para crear un Estado en Israel, y empiezan las negociaciones. El sionismo busca establecer un lugar para el pueblo judío, garantizando su virtud y su derecho público. Tras la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, se establece una declaración, llamada la Declaración de Balfour, donde Lionel Walter Rothschild le pide una tierra para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, que era perseguido por todas partes, no tenía paz en ninguna parte. Entonces, este es un documento que se firma por el ministro de Relaciones, Arthur James Balfour, a Rothschild. Le envió una carta, un documento, donde si gana la Primera Guerra Mundial, entonces se iba a establecer una tierra para Israel en ese lugar. Se iba a dividir. Ok. Entonces se plantea este mapa. Este mapa es el siguiente. Esta parte que tú ves aquí en verde iba a ser para los árabes musulmanes, ¿verdad? Todo este territorio se le iba a entregar a ellos. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano, que dominaba todo este sector desde Turquía, en Turquía tenía su capital, Estambul. Entonces, el Jordán, el río Jordán iba a dividir la parte que vemos aquí en más clara, iba a ser para el Estado de Israel. Esos son los planes. Que si ganamos la guerra, esto va a ser para el pueblo de Israel y esto va a ser para el pueblo musulmán, árabes musulmanes. Ok, está bien. Ganan la guerra. Ganaron la guerra. En 1917 entran en Israel y ahora se van a dividir la tierra. Se va a empezar a dividir. Vamos a ver. Aquí vemos al general Edmund Allende, que en 1900, general británico, en el año 1917, cuando cae el Imperio Otomano
y Alemania también caen cuando pierden la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ahora Siria cae, también no existe un país llamado Palestina, no existía. Cuando tú ves a buscar los mapas antiguos, por ejemplo, te voy a poner uno de estos. Cuando tú empiezas a buscar aquí dónde existe una Siria Palestina como tal, nunca lo vas a conseguir. No vas a conseguir una Siria, una tal Palestina. Un país como Palestina no lo vas a conseguir en el mapa. Era Siria, llamada Siria. Así se llamaba. Busquemos más mapas antiguos, busquemos más mapas. Por ejemplo, este, que es cuando Napoleón hace la campaña de Napoleón en Egipto. Vas a ver que está Gaza, Jerusalén y ese sector es llamado Siria. No existía un país llamado Palestina como tal. Aquí vemos otro mapa antiguo. Vamos a ver que esto se llama, que no vas a conseguir jamás. Esto es Egipto, por supuesto. Y vamos a ver que esta ciudad, donde debería estar un país llamado Palestina, no existe. Se llama Siria, porque pertenecía al Imperio Otomano. Era parte del Imperio Otomano. Aquí vemos otro mapa antiguo. Vamos a ver que este es el Mar Rojo. Aquí tienes el Mar Rojo. Arabia, ¿ves? Pero tampoco vas a conseguir, está aquí la parte de Egipto, y nunca vas a conseguir una parte que se llama así como Palestina. No existe una tal Palestina. Seguimos buscando mapas antiguos, como aquí. Vas a ver que aquí está Egipto, y aquí debería aparecer una tal Palestina. Pero aquí lo que vamos a conseguir es Jerusalén, y esta parte pertenece a Siria. No hay una tal Palestina. Han querido engañarnos y engañarnos con falsa información acerca de que Israel viene tomando territorios que no le pertenecen, que son unos invasores, cual es pura mentira. Vamos a hablar de los acuerdos de Sykes-Picot. El acuerdo Sykes-Picot, conocido oficialmente como el Acuerdo de Asia Menor, fue un acuerdo secreto entre el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda y la Tercera República Francesa, para definir las propuestas esferas de influencia y control de los dos países en el Próximo Oriente, en el caso de que la Triple Entente obtuviera la victoria en contra del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Las negociaciones se desarrollaron entre noviembre de 1915 y 1916, o sea, Primera Guerra Mundial. Se firmó un acuerdo el 16 de mayo de 1916 y fue expuesto al público el 23 de noviembre de 1917 por el diario británico The Manchester Guardian el 26 de noviembre de 1917. ¿Cuál era el acuerdo? La repartición de la tierra. ¿Cómo se iba a quedar definida la tierra? Si ganaban la Primera Guerra Mundial, una parte iba a ser tomada, ¿ve?, bajo control internacional, una parte iba a ser tomada por la República Francesa, que es lo que ves en azul. Esta, Jerusalén, actualmente Gaza y esta parte, iba a ser un control internacional. Y la otra, esta parte que tú ves aquí, que es Jordania y toda esta parte, Irak y Bagdad, iba a ser tomada por la República Británica. Entonces Francia y la República Británica se iban a repartir todo esto y Jerusalén iba a quedar bajo control internacional. Eran los acuerdos que se conocen como los acuerdos Sykes-Picot. Por eso te recomiendo a buscar información y asesorarte bien acerca de lo que estaba sucediendo. Lo cierto es que el Imperio Otomano cae, pierde la Primera Guerra Mundial. Al perder la Primera Guerra Mundial, perdió su territorio. Entonces, los acuerdos que se habían firmado en la declaración de Balfour era una tierra para Israel. Una tierra para Israel. Ahora vamos a ver que se le da la tierra a Israel, se le empieza a dar una tierra a Israel y no respetan el acuerdo que se había dicho, que del Jordán para allá, lo que se conoce como Jordania, iba a ser para los árabes musulmanes y el otro pequeño pedazo iba a ser para Israel. Pero ellos no aceptaron el acuerdo y para más o menos así era lo que vamos a ver, lo que ves en verde le pertenecía para antes de 1900, estamos hablando antes de 1946, antes de 1946. ¿Verdad? Habían grandes comunidades de árabes palestinos y lo que ves en marroncito eran comunidades, pequeñas comunidades que iban llegando desde 1917 y que siempre estuvieron ahí, pequeños grupos judíos, siempre estuvieron ahí, pequeñas comunidades judías, incluso dentro del Imperio Otomano. Pero
habían pequeñas comunidades, antes de 1946, cuando el plan de la ONU, que le había dado ya, que no respetaron los acuerdos detrás del Jordania, para los árabes musulmanes, y el otro pequeño pedazo, que era este pequeño pedazo le iba a quedar, era solo para Israel, no lo respetaron, y lo dividen incluso, lo dividen, dándole. Cuando ahora le ponen un nombre llamado lo, le ponen el nombre de, de Palestina. Ahora sí lo llaman Palestina y vamos a ver que Palestina iba a ser el verde ahora, lo que ves en verde iba a ser para los palestinos, árabes palestinos, y lo marroncito para Israel. Pero sin embargo, los árabes no reconocen esa resolución de la ONU. No estuvieron de acuerdo. Ellos querían todo, absolutamente todo. Por eso que vamos a ver que cómo va ahora a cambiar el mapa de 1947 a 1949 y 1967, cómo va a haber un cambio ahora. Veamos ahora este pequeño documental para que nos informe acerca de él. 29 de noviembre de 1947. Con apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos, la ONU resuelve dividir el territorio palestino en dos naciones, Israel y Palestina. Pero esto no hace sino generar más conflicto en la región. Los árabes y palestinos no aceptan la propuesta, ya que a los israelíes se les daba un 55% del territorio cuando solamente eran un tercio de la población. Los hebreos, por su lado, que estaban intentando instalarse tras el Holocausto, declaran la independencia y proceden a ocupar los territorios asignados por la ONU, entrando en conflicto con los palestinos que viven allí y expulsándolos. Ante esto, los países árabes vecinos proceden a invadir Israel de forma poco organizada para evitar su conformación. Es el comienzo de un periodo de alto conflicto en la región que incluirá varias guerras y durará 25 años. Esta es la historia de las tres grandes guerras de Israel contra los vecinos Egipto, Siria y Jordania hacia los años 1948, 1967 y 1973, que fueron claves para la situación que se desarrolla hoy en día en la región. Para que Israel cambiara los mapas, como los mapas que vimos ahorita, tuvieron que ocurrir varias guerras. Las tres grandes guerras de Israel. La guerra de 1948, que se conoce como su guerra de independencia, la guerra de 1967, que es la guerra llamada la guerra de los 6 días, y la guerra de 1973, llamada la guerra de Yom Kippur. Por eso que vas a ver cómo va variando el mapa de Israel a través de los años. No es que él haya querido tomar territorio que no le pertenecía, sino que países que no tienen tolerancia con él, como Siria, como Egipto, como Irak, Irán, Jordania, Arabia Saudita, Yemen y muchos países musulmanes que no toleran la permanencia de un Estado que no sea islámico en ese territorio. No lo permiten porque ya fue conquistado. Y mucho más el territorio de Israel, porque ahí se encuentra Jerusalén. Y para ellos dicen que allí se encuentra una sinagoga que se llama Al-Aqsa, donde su profeta, Mohammed, ascendió al cielo. Lo cierto es que muchos árabes podríamos hacer también un video acerca de donde actualmente verdaderamente está la sinagoga Al-Aqsa, que no es esa que está en el Monte del Templo. Ahora, estas tres guerras, vamos a ver un poquito de ellas. El deseo judío de retornar a Israel de forma definitiva se consolida en 1896 con la creación del sionismo, un movimiento que busca crear un Estado judío en la zona de Jerusalén y alrededores. Esta corriente será apoyada por las familias judías más ricas, como la dinastía Rothschild, una de las familias más poderosas del momento. Impulsados por el sionismo y también huyendo del antisemitismo de Rusia, decenas de miles de judíos empiezan a establecerse en la región a comienzos del siglo XX. En noviembre de 1917,
el canciller británico Arthur Balfour emite un documento donde reconoce que la corona inglesa apoya la creación de un hogar. Esto es lo que yo les hablaba hace poco de la Declaración de Balfour. Es un convenio que se hace donde Arthur Balfour, que es el canciller británico, manda una carta a Rothschild para establecer un Estado judío en la tierra de Israel. Esto lo tienes que investigar, esto tienes que verlo. Si ellos ganaban la tierra, porque habían sido financiados, ¿verdad?, por parte de los judíos, por eso que después vas a ver cómo el nazi Adolfo Hitler acusa a los judíos de que por ellos habían perdido la guerra, porque ellos habían financiado la Primera Guerra Mundial para derrocar al Imperio Otomano. Para los judíos en la región de Palestina. Esta declaración está dirigida al barón Lionel Walter Rothschild y significa el apoyo de una gran potencia al proyecto sionista para crear Israel. Para el año 1918, la suerte comienza a sonreír a los hebreos. La Primera Guerra Mundial ha dado el golpe de gracia al Imperio Otomano y ahora Palestina y Jerusalén estarán bajo el gobierno de Gran Bretaña. Bajo el mandato británico se incrementa mucho la inmigración judía a Palestina y la compra de tierras por parte de judíos y de organizaciones judías en la zona, causando que los palestinos musulmanes se enojen cada vez más, estallando una Como vemos aquí, como estamos viendo en el video, muchos israelitas empezaron a comprarle tierras, muchas tierras, porque fue un movimiento que empezó a reunir dinero para comprar las tierras en ese lugar. No fue que las tomaron, compraron las tierras, las pagaron. Ahora, después se molestan reconociendo porque después no querían respetar los acuerdos de compra-venta. No querían de que ya ellos habían comprado esas tierras. Entonces, después tampoco se las querían reconocer como teniendo documentos de compraventa de tierra, ¿no? Con todo ellos después se molestaron. ¿Por qué? Porque estaban llegando grandes asentamientos de israelitas, de judíos que estaban por todos lados del mundo, llegando a esas tierras y comprando grandes lotes de tierra, y eso ya no les pareció, no les gustó mucho. 1936 que causaría más de 5.000 palestinos muertos. La gran inmigración judía a Palestina, sin embargo, toma lugar con el régimen nazi asolando Europa y tras la caída de este. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y expuesto el horror de la masacre perpetrada por los alemanes, cientos de miles de judíos sobrevivientes vagan sin rumbo entre las ruinas de lo que fueron sus hogares y tratan de volver a su tierra ancestral. Miles son detenidos en el camino a Palestina e internados en campos en Chipre. La inmigración Grande. Después, como no respetan los acuerdos, la declaración de Balfour, ni las otras acuerdos que se han hecho para una tierra para Israel, agarran a las grandes cantidades que venían huyendo de Hitler, donde Hitler tenía que pagarle grandes cantidades. En principio, cuando comenzó Hitler, les permitía salir siempre y cuando las propiedades que costaban del 100%, ellos solo se llevaran como un 20%, y los alemanes se quedarían con el 80%, pero solo al principio, después se las quitaron todo. Pero no respetando estos acuerdos, los internaban en una isla en Chipre, enfrente de Israel. No los dejaban entrar directamente a Israel, los tenían encerrados en una isla. De Europa y otros sitios se hace incontrolable para los británicos, quienes aplicaban restricciones al ingreso y a la venta de tierras. En 1946, sin embargo, en Palestina viven ya 600.000 judíos y 1.300.000 árabes musulmanes. En septiembre de 1947, el gobierno británico, presionado por la situación de conflicto, anuncia su intención de renunciar a su mandato en Palestina, por lo cual la solución es remitida a la Asamblea General de la ONU. Hacia noviembre de ese año, la ONU aprueba con el apoyo de los Estados Unidos y la URSS la resolución 181 que recomienda dividir Palestina. Ahora la ONU, para 1947, decide crear un Estado, ya que no habían respetado esta parte. Permítame acercarme un poquito para acá, ¿verdad? Ya que no habían respetado el acuerdo de que era del Jordán para allá, para los árabes musulmanes, y de acuerdo del Jordán para acá iba a ser por un Estado para Israel, deciden después cambiarlo todo otra vez y darle a resolución de la ONU, ¿verdad?
con Estado judío, lo que ves enmanchado en marroncito, y es un Estado árabe en lo amarillo. Tal acuerdo tampoco es respetado por los árabes que vivían, musulmanes que vivían en ese lugar, no respetan, porque ellos quieren es todo el territorio para ellos. La resolución de la ONU de 1947, ellos no la aceptaron. Como hasta ahora no aceptan ningún territorio que no sea musulmán en ese lugar. Dos estados, uno árabe y otro judío, y colocar Jerusalén y sus alrededores bajo control internacional. De esta manera se pretendía dividir el territorio y conformar a los nacionalistas hebreos y palestinos. La propuesta, sin embargo, no incluía un plan de acción para llevarlo a cabo, dejando todo librado al azar. Los países islámicos votan en contra de esta resolución ya que no están a favor de la partición de Palestina y les parece incorrecto otorgar 55% del terreno a los judíos que eran una minoría de un tercio de la población. Los países que formaban parte de la Organización de las Naciones Unidas en aquel entonces, votaron todos en contra un Estado, para crear un Estado de Israel. Sin embargo, por mayoría de votos, se logró el establecimiento de un Estado judío en las tierras de Israel, gracias a otros países que votaron. Acordémonos también de que para esos entonces Rusia y Estados Unidos eran aliados. Ellos cuando van y ganan la Primera Guerra Mundial y ganan la Segunda, los dos eran aliados. Después viene el periodo de la Guerra Fría, donde rompen relaciones, pero hasta este momento eran aliados. Además argumentan que la resolución de la ONU iba en contra del principio de autodeterminación de los pueblos. Los judíos, por su lado, se quejaban de la falta de continuidad del territorio asignado ya que sería muy difícil de defender. Los más nacionalistas, además, veían la resolución como el primer paso para abarcar todo el territorio y crear un único Estado hebreo. Viendo las cosas desde lejos, el Reino Unido se negó a aplicar el plan de partición, argumentando que era inaceptable para las dos partes implicadas. La complejidad del asunto estaba a las claras, ya que los judíos reclamaban volver a una tierra ancestral de la que habían sido expulsados 2000 años atrás y los árabes pretendían retener una tierra en la que vivían desde hace 1300 años. Para mayo de 1948 el líder sionista David Ben Gurión declara la independencia y la creación del Estado de Israel, con el reconocimiento inmediato de Estados Unidos. Aquí vemos como el periódico The New York Times declara el establecimiento de un nuevo Estado de Israel para 1948. Acordemos, hay profecías en la Biblia donde, por lo menos en Mateo 24, donde dice, de cierto, cuando veas la higuera florecer, cuando agarre fuerza la higuera es el Estado de Israel, será el principio. ¿Cuándo será el final de los tiempos? Cuando veas la higuera florecer, de cierto, de esta generación no pasarán, que habla Jesús en Mateo 24. Pero en Isaías 66 también se hace una pregunta: ¿nacerá una nación en un día? 14 de mayo de 1948. Si lees Isaías 66 te darás cuenta de que Isaías profetiza de que se establecería otra vez un Estado para Israel. Y eso es desde el año 136 después de Cristo hasta 1948, habían pasado muchísimos años, prácticamente digamos que casi 2000 años. ¿Para qué? 1700 años, algo así, para que hubiera otra vez una nación, resurgiera una nación en Israel, volviera a ocupar su espacio territorial. Es impresionante, ¿no? Como el New York Times para ese entonces se da. Aquí vemos a David Ben Gurión, que era para entonces el líder del Estado de Israel, para ese entonces, 1948, donde se da la independencia del Estado de Israel. Unión Soviética. Los palestinos dentro del territorio se oponen a esto y se generan choques entre musulmanes y judíos. Aquel mismo día el país es invadido por ejércitos abrumadoramente superiores en número desde Egipto, Siria y Jordania, entre otros. Aproximadamente. Ahora vamos a ver cómo en el mismo momento de la independencia de Israel, que yo creo que había muy pocos judíos, ¿verdad? Yo no sé si llegaban para ese entonces, ya llegaban a 1 millón de judíos allí en ese territorio. Eran muy pocos realmente los que estaban para 1948. Ahora, vamos a ver, de Líbano, van a atacar desde el Líbano,
van a atacar desde Siria, desde Jordania, Transjordania, Gaza y Egipto, atacando al pueblo de Israel, que habían unos pocos que estaban ahí para su independencia. Por eso es que vas a ver que en esos mapas, falsos mapas que ponen allí, de que viene dominando, Israel dominando, estamos viendo que la verdad fue de que querían destruir a Israel, a los pocos que estaban ahí, querían sacarlo, todos estos países, Líbano, Siria, Jordania, Gaza y Egipto, que no toleraban a un pueblo de Israel, querían destruirlo, para el mismo tiempo de su independencia, cuando salen las tropas británicas. Pero a medida que las fuerzas israelíes demuestran su superioridad en organización y combate, también van ocupando y desalojando cientos de pueblos con habitantes palestinos. Esta expulsión de habitantes palestinos hacia la franja de Gaza y Cisjordania sería bautizada en árabe como Nakba o el desastre. Varios cientos de pueblos son ocupados por judíos o destruidos en un claro proceso de limpieza étnica. Hacia septiembre de 1948, y bajo una tregua temporal, el mediador de la ONU Volker Bernadotte es asesinado tras presentar una nueva propuesta de paz, que incluía la división en dos estados y el derecho a regresar de los desplazados palestinos. El grupo paramilitar judío apodado Ley lo asesinó al día siguiente de presentada la propuesta, marcando el fin de la posible solución pacífica. Ya vemos que la verdad es que Israel estaba en paz, Israel estaba tranquilo, Israel aceptó el trato, pero cuando ve que es amenazado su pueblo, que vienen contra él todos estos países, Siria, Egipto, Palestina, Líbano, todo Arabia Saudita y Jordania, venían contra él, se vio amenazado, se defendió, derrotó a esos, en 1948 por su independencia los derrotó a todos, y por lo tanto ahora desplaza a aquella persona con cuales estuvo en guerra. ¿Vas a dejar el enemigo en tu casa? ¿Vas a dejarlo ahí? Por supuesto que no estoy de acuerdo. Cosa que vamos a ver como más adelante. Ahí Israel empieza a ganar territorio, pero estamos hablando apenas de la Primera Guerra, la de 1948. Tras casi un año de combate se alcanza un acuerdo de armisticio en 1949. Bajo este acuerdo los jordanos logran apropiarse de Cisjordania y de la Jerusalén antigua, quedando el monte del templo en sus manos. Egipto, por otro lado, se conforma con anexionar. Ahora van a un acuerdo de paz, una supuestamente paz para que haya más. Israel acepta el trato. Estaba ganando, él podía exigir, pero para aceptar un trato de que sea reconocido como Estado por los países vecinos, acepta un trato y cede el territorio que había ganado, lo cede. Ahora vamos a ver cómo Israel va a quedarse con el espacio que estemos en Crema, y va a quedar, Egipto queda con el territorio de Gaza, que lo va a perder luego. Vas a ver que después en otra guerra, Egipto no solo pierde esto, sino que pierde el Sinaí. Ahora vamos a ver, aquí Jordania también se queda con un territorio, Transjordania, pero Israel ganó territorio. Vamos a ver, ve que ya empieza a cambiar el mapa. Israel ganó mucho territorio en la guerra de 1948. De Gaza. Israel, sin embargo, aumenta su territorio en 6.000 kilómetros cuadrados y logra consolidar su independencia a pesar de estar rodeada de enemigos. En cuanto al Estado palestino, no pudo formarse debido a que los territorios asignados por la ONU quedaron ocupados por Egipto, Jordania e Israel. Para el final de esta guerra, aproximadamente 700.000 palestinos abandonan sus hogares buscando refugio y una cantidad equivalente de judíos expulsados de los países árabes se instalan en Israel, duplicando su población. Hacia 1952, el militar egipcio Gamal Abdel Nasser participa en un golpe de Estado, que lo termina coronando presidente 2 años después. Nasser había luchado contra Israel 6 años antes y es un fuerte defensor del panarabismo, un movimiento que busca unir a todas las naciones árabes bajo la misma bandera. Bajo la tutela del Egipto de Nasser y de Siria, se crea la Organización para la Liberación de Palestina, o mejor conocida como OLP, que busca reivindicar el Estado palestino fallido.
También es formado el grupo político conocido como Fatah, dirigido por el líder palestino Yasser Arafat. Este partido, a diferencia de la OLP, que es controlada por Egipto, se muestra independiente y propone una solución palestina, separándose de los vecinos árabes. Con la creación de... Aquí vamos a ver, mira, que se empiezan a crear ahora la guerra de 1948. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, en el año 1954, cuando Nasser da un golpe de estado en Egipto y se queda al mando y se junta con este personaje que se llama Arafat, Yasser Arafat, que viene siendo el líder después de la organización de la OLP y la JAPTA, que meramente aparentemente parece que están en disputa ambos dos, pero era puro show mediático. Ambos peleaban para el mismo fin, de la destrucción de Israel. Ahora, como Nasser había perdido, cuando él era parte del ejército, cuando había perdido en la guerra de 1948, estaba como picado y quería todavía ser el líder, como el líder supremo de los musulmanes, en derrotar al Estado de Israel. Y la política agresiva de Nasser hacia Israel, la guerra es cuestión de tiempo. El primer conflicto de Nasser surge cuando decide nacionalizar el Canal de Suez, por el cual pasa gran parte del comercio entre Medio Oriente y Europa. El canal había sido construido por los británicos y franceses en 1869 y en aquel momento seguía siendo administrado por estos, a pesar de encontrarse en pleno territorio egipcio. Al anunciarse la nacionalización, Inglaterra y Francia se enfurecen al ver cómo un país menos poderoso los desafía. Pronto comienzan a planear una intervención militar. Tienes que estudiar cómo se construyó el Canal de Suez, que era un trato que hizo Egipto con Inglaterra, donde muchos egipcios murieron a causa de estos líderes de Egipto que lo pusieron a trabajar y prácticamente no tenían cómo pagarle al imperio británico, porque tenían que construirlo a medias y ellos no pudieron financiar y tuvieron que terminar vendiéndole el canal a Inglaterra. Ahora, Inglaterra estaba apoderado de ese canal, el Canal de Suez, junto con los franceses, ¿verdad? Desde 1860 y algo estaba construido ese canal, pero ellos no respetaron los acuerdos, querían independizar el canal, no respetaron ningún acuerdo que habían hecho con los británicos. Por eso yo digo que a esta gente no se les puede creer nada. Lo que hablan es pura mentira, porque ningún trato aceptan. Mientras esto sucede, Nasser entra en conflicto con Israel por impulsar a las guerrillas palestinas de fedayines que operan desde el Sinaí. Entonces, como vamos a ver, ellos no aceptaban ningún tipo de trato, y lo que querían siempre eran de la destrucción de Israel como tal. Lo que se quería era la destrucción del Israel. Además de esto, Nasser bloquea los estrechos de Tirán, impidiendo la navegación desde el sur de Israel con el sudeste de Asia por el Mar Rojo y occidente por el Canal de Suez. Como consecuencia de estos hechos, ¿Como consecuencia de qué? De que bloqueó la navegación de los barcos de Israel. Empezó a buscar problemas, Egipto. Empezó otra vez a buscar problemas de no dejar los barcos, buscando un conflicto de guerra contra Israel. Entonces, ¿quién sigue buscando el problema? Egipto. Francia e Inglaterra no ven mejor forma de evitar la nacionalización del canal que unir fuerzas con Israel en contra de Egipto. Es el comienzo de la Guerra del Sinaí, también conocida como la Crisis de Suez. A fines de octubre de 1956, Israel invade la península del Sinaí y la franja de Gaza, entonces en poder de Egipto, bajo el nombre de Operación Kadesh. El objetivo estratégico de la invasión para Israel es erradicar a los rebeldes fedayines y liberar los estrechos de Tirán. Con una superioridad abrumadora de sus blindados, aviones y paracaidistas, Israel sorprende y derrota al ejército de Egipto. En noviembre ocupa por completo la península, llegando a la orilla oriental del Canal de Suez. Francia e Inglaterra, con la excusa de garantizar la navegación del canal, pero en realidad tratando de evitar su nacionalización, desde sus bases en Chipre y Malta lanzan un ataque devastador sobre las bases aéreas de Egipto.
A su vez desembarcan marines británicos y lanzan paracaidistas franceses en los puntos neurálgicos del canal. Nasser, desesperado y como medida extrema, hunde 40 barcos mercantes para inutilizar el canal. La presión internacional es enorme y tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se oponen a la intervención inglesa y francesa. Aquí pasa algo impresionante, como tanto Rusia como Estados Unidos defienden a Egipto, impiden que Francia, Gran Bretaña y Israel actúen, que ya habían dominado a ese pueblo egipcio, que lo que quería era guerra, que estaba destruyendo los barcos mercantes del canal de Suez. Entonces ahora Egipto, Rusia y Estados Unidos se hacen aliados de Egipto para impedir que se tome de nuevo el canal impedir la nacionalización del canal de Suez, que lo había hecho el gobierno británico. Eran sus tratos, sus acuerdos que habían hecho, los cuales rompieron el pueblo de Egipto. Entonces, para que los británicos no lo tomaran y no lo tomaran los franceses, Estados Unidos y Rusia, que eran los líderes de la ONU, impiden para el año 1956 que sea tomado de nuevo y nacionalizado el control por parte de los británicos. En el caso del presidente Eisenhower tiene un motivo de peso, además de asegurar el tráfico marítimo internacional. Entre octubre y noviembre de 1956 la Unión Soviética había invadido Hungría. Los tanques rusos entraron en Budapest para aplastar la revolución conocida como Otoño Húngaro, muriendo 3.000 personas, la mayoría rebeldes. De esta forma, el avalar la grosera intervención de sus aliados franceses e ingleses en Egipto en una aventura colonialista, le quitaría autoridad moral para cuestionar a la URSS en su intervención en Hungría. El motivo de la Unión Soviética es proteger a su nuevo aliado Nasser en un momento delicado. Del lado británico, el gobierno del primer ministro Anthony Eden es cuestionado por el manejo de la crisis hasta por la propia corona. Finalmente, el 5 de noviembre las Naciones Unidas decretan un alto al fuego y la retirada de Israel del Sinaí y de los franceses y británicos de la zona del canal. Egipto por su parte debe abrir al tránsito internacional el bloqueo de los estrechos de Tirán y permitir la navegación israelí del Mar Rojo. Además debe dejar de enviar armas a los rebeldes fedayines que atacan a Israel desde el Sinaí. Las tropas de la ONU se despliegan como garantía de paz en el desierto. Nasser mantiene el canal nacionalizado bajo su gobierno, en una clara victoria política frente a su pueblo y el mundo árabe. La aventura colonial británica y francesa en el canal de Suez representa el fin de una era. Ahí, Egipto logra quedarse con el canal de Suez por el apoyo de Rusia, que era su aliado, y Estados Unidos. Y ahora Rusia empieza a jugar el papel de Gog y Magog, profetizado en Ezequiel 38, que es como el líder de ese conjunto de naciones que siempre van contra Israel. Ahí empieza a tomar papel Rusia como amigo de Egipto y después pone sus bases también en Siria, aliado para derrocar a Israel. Vamos a ver que ese personaje es Ezequiel, Gog y Magog, que habla en Ezequiel 38, empieza a tomar lugar desde ese año 1956. Países comprueban que en el nuevo orden internacional ya no son potencias mundiales que pueden hacer y deshacer a su antojo, y ahora hay otras naciones por encima. En Inglaterra cae el gobierno conservador de Anthony Eden, y entre la Francia de Gaulle y los Estados Unidos se abre una grieta que impulsa a Francia a abandonar la OTAN en 1966 y desarrollar su programa nuclear en forma independiente. Recién Francia volverá a la Alianza Atlántica en 2009 con la llegada del presidente Nicolás Sarkozy. Israel, por su lado, ha vuelto a demostrar su superioridad militar sobre los ejércitos árabes como en 1948 y es el comienzo del desarrollo de su programa nuclear apoyado por Francia. Nasser, a pesar de la grave derrota militar, emerge del conflicto como el líder indiscutido del mundo árabe, manteniendo el control del canal y representando al nacionalismo egipcio de manera icónica.
10 años después de estos eventos, en 1967, Nasser exige al secretario general de la ONU el retiro inmediato de las fuerzas internacionales de la península del Sinaí. Esta fuerza de emergencia de la ONU se había establecido en la península y en la zona del Canal de Suez en Entonces, aquí ahora estaba operando desde esa guerra en 1956 hasta ahora 1967, estaban aquí custodiadas por la ONU. Y ahora el presidente de Egipto, Nasser, sigue insistiendo que saquen sus tropas de ahí porque él quiere pasar a destruir a Israel. Vas a ver lo que sucede. Otra vez empieza él su búsqueda incesante de destruir a Israel. Entonces, por eso es que Israel los derrota y gana territorio y cambian los mapas. No es la falsa mentira que te digo, investiga y revisa bien para que tú veas y te des cuenta de cuál es la verdad. 1957 luego del conflicto de Egipto con Inglaterra y Francia por el control del canal, y permanecía todavía en la frontera de Egipto con Israel como única garantía de la paz. 5 días después, Egipto bloquea los estrechos de Tirán para buques israelíes, bloqueando el acceso judío al Mar Rojo. Esto Israel lo toma directamente como un acto de guerra, poniendo en alerta a sus fuerzas armadas. La situación sigue escalando ya que Nasser se vuelve cada vez más agresivo y belicoso. En un discurso declara: "Nos sentimos suficientemente fuertes para entrar en guerra con Israel con la ayuda de Dios. Nuestro objetivo es destruir Israel". Su popularidad aumenta. La histeria nacionalista recorre el mundo árabe y desde Argelia hasta Irak todos apoyan la guerra. Las masas árabes, en todas las capitales de Medio Oriente se manifiestan en las calles, le reclaman a Nasser la guerra y la eliminación del Estado judío para siempre. Nasser se siente en la cima de su popularidad y pretende... ¿Cuál era la idea que siempre han buscado? La destrucción total de Israel, la desaparición de Israel. Eso es lo que busca el presidente Nasser y lo que siguen buscando estos líderes musulmanes nacionalistas para ser los líderes del imperio, de la resurrección otra vez de un supuesto imperio árabe islámico. Eso es lo que estaban buscando. Por eso viene ahora el ataque. Dicen que salgan de ahí los de la ONU para ellos entrar en masa. Ellos ya tenían todo cuadrado para atacar de varios puntos ya para la guerra de 1967. Ya vimos la del 48, vimos la del 56, ahora vamos a ver la del 67 y faltaría todavía la de Yom Kippur. A los pocos días se firman pactos de defensa militar entre Egipto, Jordania, Siria e Irak pensando en la guerra con Israel que se avecina. El joven Estado de Israel, con un ejército pequeño y sus reservas civiles, se enfrenta a la amenaza de 4 países árabes que la rodean, con el apoyo material y humano del resto del mundo árabe, Yemen, Kuwait, Argelia, Sudán, Líbano, y que declaran públicamente que el objetivo es la destrucción del Estado judío. Con sus menos de 50.000 soldados, sus reservistas y unos pocos tanques, Israel se halla rodeada por casi 500.000 soldados árabes y 2.500 tanques, mientras su fuerza aérea consta apenas de 260 aviones que se enfrentan a unos 500 aviones árabes. En las horas siguientes, la inteligencia israelí toma conocimiento de que los árabes se disponen a atacar, y esta vez a diferencia de la guerra de 1948 con apoyo directo de la Unión Soviética. 5 de junio de 1967. 7:45 de la mañana. El Estado judío, liderado por el prudente primer ministro Levi Eshkol, se anticipa al ataque árabe y pone en marcha la Operación Foco lanzando un sorpresivo ataque aéreo sobre Egipto, antes que Jordania y Siria reaccionen. Inicialmente la operación tiene como objetivo los aeródromos egipcios, buscando destruir los aviones en tierra, así como la infraestructura, pistas, hangares, barracas, radares y baterías antiaéreas. 7:45 de la mañana es la hora precisa elegida por la inteligencia israelí, que ha determinado que esa es la hora de regreso de las primeras patrullas del día. Parte del personal está desayunando, y en la que la niebla del delta del Nilo se disipa optimizando la visibilidad. El ataque inicial consta de 184 aviones que se aproximan en vuelo rasante bajo los radares egipcios y que sueltan sus bombas Matra antipista, las cuales generan cráteres y desnivel haciendo imposible el despegue de los aviones egipcios. Luego de destruir las pistas, los más de 300 aviones egipcios son destruidos estando en tierra y sin poder defenderse. Tras 3 oleadas relámpago,
Egipto había perdido 20 aeródromos y casi todos sus aviones de combate. Del lado egipcio, el segundo en jerarquía en Egipto y futuro presidente Anwar al-Sadat, camina al cuartel general pensando en el ataque inminente que planeaba junto a sus vecinos contra Israel. De pronto observa columnas de humo en el horizonte suponiendo que el ataque egipcio ya había comenzado. Al llegar al cuartel general encuentra al presidente Gamal Nasser desolado, desplomado en su sillón. Nasser le dice a su lugarteniente, Anwar, hemos perdido toda nuestra fuerza aérea. Aquí vamos. Fue a la guerra, quería ir a la guerra, viene incitando una guerra con él, bloqueando los buques, va a la guerra en 1967, él se creía superior, que le iba a derrotar, porque la realidad es que tanto Yemen, Irak, Irán, Jordania, Transjordania, Líbano, o sea, eran muchos países, era prácticamente imposible que perdiera y tenían apoyo incluso de la Unión Soviética. Entonces van a la guerra, Israel ataca y destruye primero los aeropuertos, las bases donde tenían que salir los aviones de Egipto. Les destruyó, una vez destruidas las pistas de los aeropuertos, destruyó los aviones que no podían volar, quedaron ahí. Y así logramente contiene la fuerza aérea egipcia, que era superioridad. Pero la inteligencia de Israel fue superior, atacó primeramente los aeropuertos, no dejó que despegaran los aviones egipcios y después se los destruyó en la pista. Y después ahora va a ir contra los aliados y los va a destruir también y va a ganar la guerra de 1967 en apenas 6 días. Es un documental bastante bueno que yo te recomiendo que busques, La Guerra de los 6 días. Cómo Israel aplastó todos estos países en solo 6 días. Digamos, ahora el que va a quedar después, él va a sufrir, al nacer va a sufrir un ataque cardíaco, y que la piensa un poquito más inteligente, firma una paz con Israel, siempre y cuando Israel le devuelva territorio. Y vamos a ver que un presidente de Estados Unidos se presta para hacer la alianza, para que se firme un tratado de paz entre Israel y este hombre que está aquí. Vamos a ver. Pero luego de que se vio perdido, se vio que perdieron todos los territorios, se vio destruido, se vio que no tenía, que no podía con Israel y decidió firmar una paz. Pero Egipto, actualmente vemos que es una falsa paz, porque el trato era que el territorio de Sinaí tenía que quedar desocupado como un sistema límite, y ellos los han llenado de tanques, porque provocando a Israel. Actualmente en el 2025 solo tienen llenos de tanques provocando a Israel. Y no quisiera hacer mucho más largo este video, voy a decirlo, adelanto un poco, porque esta es la guerra de los 6 días. Vamos a ver acá. Brindan a los israelíes lo que Vamos a ver acá cómo ahora Israel, cómo empiezan a atacar Siria, Jordania, Egipto, pero también Yemen, que está en Arabia Saudita, todos estos países atacando, e Israel los destruye todos en apenas 6 días. Profundidad estratégica. Esto es decir, territorios que permitan alejar la frontera del enemigo de sus principales ciudades. El trato era que se iba a firmar, era que este territorio, que era la península del Sinaí, debería quedar totalmente desocupado para como protegerse, tanto Egipto se protegiera de Israel como Israel se protegiera de Egipto, y esto que había sido un territorio conquistado de Israel, firma la paz, se lo devuelve, pero a condición de que quedara como una zona de no pasaran ejércitos de Egipto para acá, los cuales no han respetado. Israel ahora se queda con este territorio, lo que vemos en azul claro, dando un colchón de terreno ante posibles amenazas. Pero también estos terrenos están habitados por palestinos que no están contentos con el Estado de Israel y que ven como el Estado palestino prometido por la ONU en 1948 se va alejando cada vez más. Desde su victoria en 1967, Israel comienza también una política de instalación de asentamientos judíos en los territorios conquistados que se supone debían formar parte del Estado palestino. Esto en el futuro supondrá la fragmentación del Estado palestino y será condenado por el derecho internacional.
Por otro lado, a pesar de la fuerte derrota, los países árabes redoblan la apuesta y luego de la Guerra de los 6 días adoptan la resolución de Jartum conocida como la resolución de los 3 no. Firman el no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel y no a la paz con Israel, dejando un panorama. Aquí vemos la misma reunión, después de que pierden esa Segunda Guerra en 1967, firman acuerdos, pero acuerdos falsos, porque ellos son falsos. Ahora, internamente dicen, mira, no reconocemos a Israel, no reconocemos paz con Israel, no reconocemos nada que tenga que ver con Israel. Lo que queremos es que se mueran todos, que se larguen de aquí o se mueran. Y ahora vamos a ir a otra guerra. Empiezan de una vez a cuadrar la siguiente guerra, la de 1973. Inminente revancha por la guerra perdida y asegurando más conflicto para el futuro. También luego de la guerra, la OLP deja de estar bajo el control de Egipto y pasa a estar en manos palestinas, bajo la dirección de Yasser Arafat. Desde 1969 Arafat será el representante de Palestina ante el mundo, dirigiendo la OLP y dentro de ella al grupo político Fatah. Hacia marzo de 1969 es nombrada primer ministro de Israel la líder del Partido Laborista Golda Meir. Meir había nacido en Ucrania y había llegado a Medio Oriente huyendo de los pogromos en Rusia, convirtiéndose en una de las creadoras del Estado judío junto a Ben Gurión. Hacia 1970 en Egipto y Siria se producen cambios en la conducción política casi simultáneos. Por un lado muere de un paro cardíaco el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y asume su lugarteniente, el vicepresidente Anwar al-Sadat, quien era más cercano a Occidente que Nasser. Por otro lado, en Siria toma el poder de facto el intransigente a cualquier acuerdo con Israel y cercano a los soviéticos, Hafez al-Assad. A pesar de la muerte de Nasser, la derrota árabe provoca la radicalización de la OLP y sus distintas facciones. Esto se ve reflejado en la masacre de Múnich ocurrida en 1972, cuando un grupo de palestinos secuestran al equipo olímpico. Ahora vemos, la masacre de Múnich. ¿Han escuchado la masacre de Múnich? Lo que hicieron ahí, en Múnich. Bueno, que este grupo fue y asesinó a un grupo a puros deportistas israelíes. ¿Buscando qué? Buscando problemas. ¿Por qué? Porque no aceptan una paz, no toleran un Estado de Israel. Entonces, esa masacre de Múnich va a tener consecuencias. Israel en plena Villa Olímpica. Alemania se niega a permitir el rescate por fuerzas israelíes e intenta rescatar a los atletas por sí misma, lo que termina en la muerte de 11 deportistas y 5 terroristas. A pesar de la tragedia, los Juegos Olímpicos toman lugar de todas maneras, bajo la frase "los Juegos deben continuar". Y para peor, los 3 terroristas que son encarcelados logran salir en libertad tras ser tomado un avión de Lufthansa por la OLP como método de extorsión. A la liberación de estos 3 terroristas, Israel responde con el operativo Cólera de Dios encargado al Mossad, y bajo el cual asesinan a los participantes del atentado en distintos lugares del mundo. Luego de este episodio, toma lugar otro aún más grave, la Guerra del Yom Kippur de 1973. Ahora vamos a otra guerra. Ahora vamos a la otra guerra. Vimos la del 48, vimos la del 53, vimos la del 67 y ahora vamos a ver la del 73 llamada la fiesta de Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque tomaron un día tan sagrado como el día más sagrado para el pueblo de Israel, encendieron la guerra. Encendieron la guerra, por eso es llamada la guerra de Yom Kippur. Vamos a ver cómo esta guerra también la gana Israel y cómo esos grupos siguen intentando destruir al pueblo de Israel. Por eso es que Israel ha ganado territorio. No es que lo ha tomado a la fuerza, sino que lo ha tenido que conseguir a base de guerras, ganando guerras. Y por eso que vamos a ver, como siempre, Israel toma en septiembre de nuevos dicho territorios. año, el gobierno israelí de Golda Meir recibe alertas de inteligencia sobre la inminencia del ataque egipcio. Tras idas y venidas, la primer ministro termina por poner en alerta a las fuerzas de Israel, aunque se niega a realizar un ataque preventivo como el de 1967. Meir no quiere que Israel quede como el agresor en el escenario internacional.
6 de octubre de 1973. Egipto y Siria lanzan un masivo ataque sobre Israel. Es el día más sagrado para el judaísmo, El día más sagrado del judaísmo, el día de Yom Kippur, la fiesta del perdón, que eso es más o menos en septiembre, lanza Siria y Egipto al mismo tiempo un ataque contra Israel. Entonces vamos a ver. Tanta. Egipto ataca en el desierto del Sinaí y Siria en los altos del Golán, territorios conquistados por Israel en la guerra de 1967. Jordania por su lado no toma parte en esta guerra y se mantiene al margen. Lo que estamos viendo que a Israel le ha costado guerra, le ha costado pelear, luchar para lograr esos territorios. Une Por eso es biologie que qui joue vamos a contre ver los nous. diferentes Un mode mapas, de vie urbain rendant difficiles les habitudes saines. los diferentes mapas que salen, es a virtud de que Israel ha tenido que ganar guerras, para poder lograr el territorio que hoy tiene. Bueno, yo quiero que no me creas nada de este video de hoy, que tú investigues acerca de esta guerra, que investigues acerca de los mapas, que antes de 1917 habían pogromos y eran buscados por todos lados los judíos, eran matanzas de ellos, les quitaban las propiedades, les quemaban sus libros, desde a través de la historia, que tú empieces a investigar y darte cuenta de que era necesario crear un estado, una tierra para ellos, y que estaba profetizado en nuestras Biblias, estaba profetizado que esto tenía que suceder, sucedió, y como van a suceder las otras restos de profecías que aún surgen. Estaremos viendo en un próximo video las guerras de Gog y Magog y cómo se están acercando principios de dolores, que era lo que decía la palabra de Dios, que esto tendría que venir con principios de dolores. ¿Cuál es el principio de dolores? Lo que pasó el pueblo de Israel, por lo menos con los nazis, lo que pasó con los pogromos, lo que ha pasado con cada una de las guerras, eran los principios de dolores para poder que venga la venida del Mesías, Yeshua, el ungido de Dios y el que va a traer la paz a Israel. Shalom.